Muchas gracias a todos los que nos escriben y recuerde mi correo. Síganos enviando sus comentarios que me dan pie para las próximas cápsulas. Recuerda, estimado varón, este programa es tuyo. Enriquécelo con tus comentarios. Recuerda mi correo, abalra42@yahoo.com.mx o mi muro en Facebook como Silvano Mares. Hoy, mi mensaje está enfocado a la denuncia de Jesús y las voces del drama de la pasión. Estamos en plena Cuaresma. Usted quizá ya hizo planes para buscar un destino de playa. O quizá me equivoco y teniendo a la mano su boletín de actividades de la Semana Santa, ha planeado asistir a la iglesia. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ya no son de recogimiento y espiritualidad. Ahora son de diversión, esparcimiento y placer. Por eso, me dirijo a ustedes, varones, que sé que asistirán con toda fidelidad a las actividades de su iglesia en los 4 puntos cardinales de nuestra geografía mexicana, para compartirles mi mensaje de Semana Santa. El próximo domingo es el día cumbre. Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén. Es el día del sacrificio de expiación. Llegamos al final del drama de la pasión de nuestro Señor. Es el drama del amor y de la verdad. El drama de la reconciliación entre Dios y el hombre. Se cumplen las sentencias de Pablo y de Juan, mas Dios demostró la inmensidad de su amor, enviando a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y ni aun en su país, entre su propia gente, lo aceptaron. Solo un puñado de hombres le dio la bienvenida y lo recibió. Romanos 5:8 y Juan 1:11. Por manera que en la viril actitud de Jesús hay un fuerte mensaje de denuncia. El género humano ha rechazado el amor, la verdad y la reconciliación. Este es el mensaje que se tiene que predicar desde los púlpitos para que nuestra sociedad cambie, empezando por nosotros, y así nuestra iglesia sea un verdadero agente de cambio en nuestra sociedad. Invariablemente, surge en mi mente una pregunta: ¿por qué son tan importantes las palabras de un moribundo? Sencillamente porque se trata de Jesús, y en sus palabras finales está el sumario de su doctrina transformadora. Hagamos una recapitulación de los hechos. Primero, la agonía en el Getsemaní. Segundo, la traición y el arresto. Tercero, la negación de Pedro. Cuarto, el suicidio de Judas. Quinto, por primera vez Jesús ante Pilatos. Sexto, Jesús ante Herodes. Séptimo, por segunda vez Jesús ante Pilatos. Octavo, la vía dolorosa. Noveno, la crucifixión. Décimo, el título de Jesús Nazareno Rey y sepultura de Jesús. Pero volvamos al asunto central de nuestro tema. ¿Qué es lo que denuncia Jesús? En Romanos capítulo 5, verso 10, leemos que su muerte trae la reconciliación entre Dios y el hombre y provee la salvación. Esto se explicita aún más en segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versos 18 y 19, cuando se señala: Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, pero nos da una tarea y una responsabilidad: el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y vuelve a insistir: nos encargó a nosotros
el ministerio de la reconciliación, restituir las relaciones quebrantadas. San Juan, en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice: Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados, derramando su sangre, y ha hecho de nosotros su reino. Su siguiente denuncia es el rechazo del amor. Juan capítulo 15, verso 13 señala: no hay mayor amor que dar la vida. Romanos 5:5 afirma que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Efesios 5:2 nos impele a andar en amor, así como Cristo nos amó. De otra parte, el Señor con su muerte sigue denunciando el rechazo del hombre a ser un hijo de Dios. Colosenses 3:12 afirma que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Y esto se logra si atendemos a lo que dice Pablo en Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sin embargo, la sentencia de Juan es contundente en el capítulo 1, verso 11 al 21. Los suyos no le recibieron. Un análisis exhaustivo de San Lucas capítulos 22 al 24 nos permitirá descubrir una serie de personajes cuya voz debemos de analizar, pues la lección es muy obvia. Las personas que menos nos imaginamos están mucho más cerca de Jesús que aquellas que reclaman conocerlo. Primero, la voz de la muchedumbre, la voz del odio. ¿De dónde surge tanto odio contra Jesús si Él solo anduvo haciendo el bien? En nuestros días y en nuestra sociedad, incluso en el ámbito familiar, inexplicablemente sigue retumbando la voz del odio. Segundo, la voz de los sacerdotes y ancianos, la voz de la frustración y de la hipocresía. Y el mundo sigue lleno de frustrados e hipócritas que siguen rechazando el amor y la verdad de Jesús. Tercero, la voz de Judas, la voz de la traición. Más de una vez usted y yo hemos debido enfrentar la traición de aquellos que consideramos nuestros amigos, incluso en nuestra familia. Cuarto, la voz de Pedro, la voz de la negación. Juan Wesley, el fundador de nuestra iglesia metodista, habla del casi cristiano que incluso tiene toda la apariencia de verdad, y nuestras iglesias están llenas de la voz de la negación, casi cristianos que aún no entienden el valor de la santidad social. Quinto, la voz de Anás y de Caifás, la voz de la incredulidad. No pueden dar crédito a lo que está haciendo Jesús. Ambos son títeres de las circunstancias. Ven amenazada su posición y sus negocios. De allí la molestia cuando Jesús trastoca la mesa de los cambistas y de los que vendían palomas. Sexto, la voz de Pilatos. Es la voz de la evasión. Tuvo en sus manos la posibilidad de liberar a Cristo, pero prefirió evadir su responsabilidad. ¿En cuántas de nuestras iglesias habrá modernos Pilatos que prefieren evadir su responsabilidad para con Dios y con la iglesia? Séptimo, la voz de Herodes, la voz del desprecio y de la soberbia. Si nuestro mundo se debate en odios y guerras fratricidas, es porque aún campea en nuestro medio la voz del desprecio y de la soberbia. Se nos olvida que el apóstol de los gentiles, San Pablo, nos advierte: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Octavo, la voz del ladrón, la voz de la fe. Pese a todo, Jesucristo sigue con su amorosa invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es una verdad irrefutable y actual. Quien viene a Jesús arrepentido, recibe su perdón y su promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Noveno, la voz del centurión, la voz del reconocimiento y de la aceptación. Verdaderamente es el Hijo de Dios.
Décimo, la voz de José de Arimatea. La voz de la compasión. Era miembro del concilio y sin duda no estuvo de acuerdo en el juicio de Jesús y fue movido a misericordia y su hecho es consignado por la historia. Décimo primero, la voz de Cleofas. La voz de la seguridad. Camino a Emaús, le pregunta a Jesús sin saber quién era: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido? En su voz se refleja la seguridad de la resurrección de Jesús. ¿Cuánta falta hace el día de hoy que los pastores y los cristianos estemos realmente convencidos de la resurrección de Jesús y no estemos poniendo en duda o en tela de juicio la enseñanza de la Escritura, llevados de falsas doctrinas o de sectas que tergiversan la verdad? Décimo segundo, la voz de Tomás, la voz de la duda. Da vergüenza que en pleno siglo de avances tecnológicos y científicos sigamos dudando que Jesús fuera una contundente realidad. Décimo tercero, la voz de María Magdalena y de las mujeres, la voz de la adoración. Sin importar su condición de mujeres, muy de mañana van al sepulcro con el fin de ungir al Señor y se convierten en las mensajeras de la resurrección del Señor. Singular privilegio de quienes están dispuestos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Décimo cuarto, la voz de los caminantes a Emaús. La voz de los convencidos. Ha resucitado, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¿No sentíamos arder en nuestro corazón cuando nos hablaba acerca de las Escrituras? Las voces del odio, de la frustración, de la hipocresía, de la traición, de la negación y la incredulidad, la evasión, el desprecio y la soberbia, de la fe, del reconocimiento y aceptación, de la compasión, de la seguridad, la duda, la adoración y convencimiento, quizás resuenen en nuestros oídos. Aprovechemos nuestra estancia durante esta semana para reencontrarnos con el Jesús Maestro, el Cristo de la toalla, el Jesús histórico que muere, pero que se encarna en ti y en mí, siempre y cuando escuchemos su voz de denuncia profética en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Recuerda, yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi llamado y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. En ti y en mí, amado hermano, debe repetirse el parto de Damasco para que tengamos un ministerio fuerte a la altura de la época y de las circunstancias. Y tú, hermano varón, ¿qué piensas acerca de Jesús? ¿Con cuál de todas las voces te identificas? ¿Quieres abrirle la puerta al Señor? De su costado brota la sangre redentora que limpia de todo pecado. Ven y reencuéntrate con Él. Felices Pascuas. Soy tu amigo y hermano, juntos en Jesús Maestro, Pastor Alanis Rangel, asesor del Gabinete Nacional de las Fraternidades de Hombres Metodistas. Buenas tardes y que Dios quede contigo. Amén.